Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos su segunda venida. Los que estáis enfermos, los que están en hospitales, los que están trabajando en cualquier lugar de servicio a los demás, los que están en sus casas con los cuidadores. Llevamos la cruz todos, y cualquier cristiano, todos los días, es ser cristiano, llevar la cruz. Pero nuestra Madre la Iglesia nos lo recuerda para que no lo perdamos de vista. Los cristianos no exaltamos una cruz cualquiera, sino la cruz de Jesús, la que santificó con su sacrificio, testimonio de su inmenso amor. Por tanto, de signo de maldición, la cruz se ha transformado en signo de bendición, de símbolo de muerte en símbolo, por excelencia, del amor que vence el odio y la violencia y que engendra la vida inmortal. Amemos la cruz, exaltemos la cruz todos los días. En ella nos ponemos con Cristo por la salvación de todos los hombres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a todos los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. San Juan hace referencia en este Evangelio a un aspecto, porque es muy grande, el misterio de la cruz. En ese momento en el que el Señor está hablando con Nicodemo y le recuerda la escena que Moisés tuvo cuando se rebelaron todos contra él y el Señor les castigó con aquellas serpientes venenosas en el desierto. Y orando, el Señor se compadeció ante la petición de Moisés y les dijo: haz una serpiente, ¿sí? Una serpiente de bronce, y esa serpiente enséñala. Y que miren a esa cruz, porque estaba alrededor de una cruz, y así es como se salvarán. Y el que miraba se salvaba. Esto lo recuerda el libro que está en una de las lecturas el día de hoy, el libro de los Números, eso es. En el fondo, San Pablo nos ha dicho que si no vamos por el camino de la cruz, no vamos por el camino del cielo. Es muy sencillo. Entonces, ¿me tiene que tocar a mí todas las cruces y todos los malestares y todas las barbaridades y todas las tragedias? No, eso no es la cruz. Son las cruces que tú te vas apuntando. La cruz del Señor es el amor, y el amor es la entrega. ¿En qué? En lo corriente. También en eso, en las tragedias, en las pandemias, en lo que tenemos que pasar. Ese forma parte, pero todos los días, como el Señor ya ha hecho la redención y la ha completado, se tiene que aplicar a cada generación, a cada persona, a cada ambiente, a cada lugar, los efectos de la salvación. Y nuestra generación somos nosotros responsables de que lleguen a los demás. Por eso los cristianos llevamos la cruz todos los días. Esto forma parte de la vida. Y no nos quejamos diciendo: ya vale de cruces, esto es algo que yo no puedo soportar. El Señor fue elevado a esa gloria de ser el Salvador y fue exaltado en la cruz, no en la angustia, sino en el amor. Pues la fiesta que hoy celebramos tiene su origen en Jerusalén, en los primeros siglos del cristianismo, porque es una fiesta histórica. Según un testimonio antiguo de los primeros cristianos, se comenzó a festejar en el aniversario del día en que encontraron la cruz de nuestro Señor, porque la emperatriz Helena pues dijo que en ese lugar encontraría hicieron toda una investigación y levantaron además una excavación grande en donde aparecieron muchas cruces, y aquella que fue la que produjo que un muerto reviviera, pues esa era la que costaba, por el milagro, la cruz del Señor. Y así están las reliquias. La celebración se extendió con gran rapidez por Oriente y más tarde a toda la cristiandad para venerar la cruz. De hecho, en Roma, esta gran solemnidad lleva consigo una procesión que antes de la misa, para venerar la cruz, se dirigía desde Santa María la Mayor, una procesión hasta San Juan de la Cruz, como suelen hacer siempre en aquella ciudad. Ya llega el siglo VII, entonces los persas saquearon Jerusalén, destruyeron muchas basílicas, se apoderaron de las sagradas reliquias de la Santa Cruz, que serían recuperados pocos años más tarde por un emperador, el emperador Heraclio. Y cuenta una piadosa tradición que cuando el emperador, vestido con las insignias de la realeza, quiso llevar personalmente el santo madero hasta el primitivo lugar en el Calvario,
pues su peso se fue haciendo más y más insoportable. Y el obispo de Jerusalén, Zacarías, entonces le hizo ver al emperador que para llevar a cuestas la Santa Cruz hay que despojarse de las insignias imperiales, ser humilde e imitar la pobreza y la humildad de Cristo, que se había abrazado a ella desprendido de todo, nos lo ha recordado San Pablo. Heraclio entonces se vistió con unas humildes ropas de peregrino y descalzo pudo llevar la Santa Cruz hasta la cima del Gólgota. Otra de las experiencias de los primeros. Primero, como los judíos, mirar el madero de la cruz. Si lo miras de la manera que conviene, te salvarás. Si no lo miras, te angustiarás y te puedes morir, efectivamente, puedes perder la vida. Y en segundo lugar, hay que llevar la cruz. ¿Y cómo se lleva? Pues con humildad y además con garbo, sin darle más importancia. El Santo Padre nos decía que la historia del hombre y la historia de Dios se entrecruzan. ¿Y dónde se entrecruzan? En la cruz. Una historia esencialmente de amor, un misterio inmenso que por nosotros solos no podemos comprender. Entonces, ¿cómo probar esa miel de áloe, esa dulzura amarga del sacrificio de Jesús? Solo es posible comprender un poquito el misterio de la cruz de rodillas en la oración, pero también con las lágrimas. Lo digo porque muchas personas que están pasándolo muy mal y podemos perder de vista esto. Los cristianos ante esas dificultades siempre ponemos buena cara. Poner buena cara, sí, sonreír, aunque no sea con mucha facilidad, y si tenemos que llorar, lloraremos, pero seguiremos al Señor con la cruz. Es más, son precisamente, decía el Papa, las lágrimas las que nos acercan a este misterio. Bueno, pues está presente en mi vida de muy diferentes maneras: enfermedad, pobreza, cansancio, dolor, desprecio, soledad. Pues hoy tenemos que mirar que es un día muy bonito para ver en nuestra oración qué disposición habitual tengo yo ante esa cruz, que es participar en la aplicación, porque ya estamos todos salvados por la redención, pero tenemos que llevarlo a cada persona y a cada circunstancia y a cada lugar. Bueno, ¿cuál es mi disposición habitual ante esa cruz que se muestra a veces difícil y dura, pero que si la llevo con amor se convierte en una fuente de purificación y de vida y también de alegría? ¿Nos quejamos con frecuencia ante las contrariedades? ¿Damos gracias a Dios también por el fracaso, por el dolor, por la contradicción? ¿Nos acercan a Dios esas realidades o nos separan de Él? ¿Miramos, como dijo a Moisés, la cruz, o más bien huimos y miramos para otro lado? Los padres de la Iglesia hablan de los dos maderos, claro. Siempre comparaban el árbol del paraíso con el árbol del pecado. El árbol es el que da como fruto la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, con el árbol de la cruz. El primer árbol había hecho mucho mal, el del paraíso, mientras que el árbol de la cruz nos lleva a la salvación, a la salud, porque perdona a la salvación, claro, aquel mal. Bueno, pues este es el itinerario de nuestra vida. Un camino que permite encontrar a Jesucristo Redentor, que da su vida por amor. Un amor que se manifiesta en la economía de la salvación, como lo decía San Juan, el evangelista. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de él. ¿Y cómo nos salvó? Con este árbol de la cruz. A partir del otro árbol comenzaron, del malo, claro, la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia de querer conocer todo según nuestra mentalidad, según nuestros criterios, de controlarlo todo, de sacarlo todo, de hacerlo todo a mi manera, también según la presunción de ser y de llegar a ser los únicos jueces del mundo. Ese no es el árbol del bien. Esta es la historia del hombre. En el árbol de la cruz encontramos lo contrario. Ahí está la historia de Dios, quien quiso asumir nuestra historia, rebajarse hasta la condición humana y caminar con nosotros, por amor. Bueno, pues a pesar de que Jesús se puso el primero en el padecer, no nos resulta fácil asumir la realidad de la cruz y todos la esquivamos. Es la primera reacción de la mejor manera posible. Pero si ser cristiano es seguir al crucificado, ¿por qué rehusamos seguir sus huellas? Solo desde el amor se entiende esa entrega y solo el amor hace posible convertir en alegría las mayores angustias de la vida. Es cuestión de amor.
Y cuando algo nos cuesta mucho, es señal de que el termómetro del amor está de baja temperatura. ¿Tienes la batería baja? ¿Cómo voy a entrar yo en este misterio? Pues para entrar en este misterio el consejo es muy claro, viene también del Papa y de todos los santos, que no es un laberinto, que se parece un poco al laberinto, pero no es un laberinto. Tenemos siempre la necesidad de la madre, de la mano de mamá, que María nos haga sentir cuán grande y cuán humilde es este misterio, cuán dulce como la miel y cuán amargo como el aloe. Vamos a pedírselo. Madre, ayúdanos a entrar en el camino de la cruz. Mañana lo celebraremos porque hablaremos con ella de sus dolores, los dolores de la Virgen. Que así sea.